Bueno, como estamos así en petit comité, vou a explicar un pouco como estruturei o traballo. Entón, fixen, partín do ciclo litúrxico de Navidad. O ciclo litúrxico de Navidad vai dende o día de Noiteboa ata o domingo seguinte ao día de Reis, que é o día do bautismo, que é, como xeamos, ese momento cume de Cristo, que é cando pasa a vida pública. Entonces, hasta aí vai. Logo, fixen como, aunque sei que vos sabedes que como xamos, todos os temas que vou a ver bíblicos, pero fixen primeiro unha introdución con todos os temas, o orden que vou a seguir, e sobre todo ilustreos esta introducción como despois os retablos son escultura, pois entonces collín pinturas da Historia da Arte Universal e ilustrei un pouco esta introducción que é breve, simplemente para recordar, máis que recordar, porque todos conocemos esos episodios, o orden que vou a seguir nas siguientes, e chamar a atención sobre algunhas características que, como xamos, son, que xa explicarei no seu momento, pero que salen en, por exemplo, na Natividad, pois sale esta característica sempre, entón la vendo nos diferentes retablos. Entón, tenemos que, como decía, o calendario litúrxico pois vai desde o 24 da noite, 25, hasta ese día. Os 3 primeiros séculos do cristianismo non lle prestaron atención á natividade, porque era un tema que desconocían, porque apenas había datos, por decir de alguma maneira, entonces desconocían ese tema, centráronse máis no tema, como xamamos, da pasión e do tema da resurrección de Cristo. Entonces a Navidad, cando empezou a natividade a chamar a atención, foi a partir xa do século III. O primeiro testimonio xa que aparece, como xeamos, a esta natividade como tal institucionalizada, por decir de alguma maneira, o 25 de decembro, é no século VI, xa, que establece un papa. De todas formas, eles pretendían, con esta festa da Navidad, para eclipsar cultos paganos. Había deuses, como, por exemplo, o deus oriental Mitra, ou o que eles chamaban o sol invisto, etc., que o cristianismo, que xamos, non daba superado. Entonces, unha das alternativas, por decir, foi por a Navidad coincidindo ca festa pagana, por exemplo, do sol invisto. Entonces, os pueblos prerromanos xa nesas datas tiñan, como xeamos, un sinfín de festas, etc. Así como cando foi no comezo da primavera, conseguiron coa festa de San Xoán, como xeamos, superpola sobre outras festas paganas de primavera, esta do natalicio costoulle, por decir de alguna maneira, un pouco. Entonces, en cuanto aos temas que vamos a ver, hai unhos temas que sí están, como xeamos, documentados. De todas formas, todo o ciclo da natividade nos evangelios está tratado de forma bastante lixeira, pero hai outros que non están nos evangelios, que hai que recurrir aos evangelios apócrifos, que son todos que houve vapor, porque é unha pena deixar de vela nos nosos retablos, que son todos os temas anteriores ao nacimento de Cristo, un pouco a vida da Virgen, para logo, como xamos, entender o nacimento de Cristo. Entón, como digo, Lucas e Mateo son os que fan referencias máis aos temas da natividade, pero non por iso volvo a insistir moito, non? Entón, un tema que vamos a ver nos retablos é o nacimento da Virxen. Isto é unha pintura de Giotto do século XIV. Se se fixan, van a ver que prácticamente ten este esquema, aparece Santa Ana no leito, aparece a parteira enseñándolle a nena, e logo reproduce a súa vez outra escena que é a que está na parte inferior, que é a parteira, como se íamos atendendo a nena. Bueno, pois iso vámoslo a encontrar sempre unha escena de interior, sempre Santa Ana na cama,
sempre, como xamamos, acompañada da parteira ou parteiras. O outro tema tamén que non está nos Evanxelios, que é a presentación da Virxen no templo. Sabemos que a Virxen aos 3 anos foi levada ao templo polos seus pais e permaneceu ali hasta os 14, en que se lle deu un matrimonio a un fillo da casa de David, que era José. Sempre, creo que sempre no tema da Virxen, cando a presentan no templo, aparecen escaleiras. Dunha, que os templos sempre solían estar en zonas máis altas, pero tamén había os apócrifos, que sempre son, como xamamos, máis narrativos. Evidente que os evangelistas canónicos, pois resulta que dicían que a nena tiña 3 anos e que en un momento dado os pais, cando chegaron ás escaleiras, ao fondo das escaleiras do templo, que puxáronse a cambiar as roupas do camiño, e a nena xa con 3 anos subiu ela sola as escaleiras e xa a recibiu. Entón sempre aparece a escaleira, e volvo a insistir, por 2 motivos. Os templos sempre naquela época solían estar en zonas máis altas, e segunda, porque os apócrifos narran esa historia de que a nena con 3 anos subiu ela sola sin a suya de nadie para permanecer, despois como permaneceu hasta os 14 anos, que tamén hai algún evangelio apócrifo que dice que non quería salir a casarse, pero como tiña que cumplir esa profecía, pois tiña que salir a casarse. Outro tema tamén dos apócrifos é o matrimonio da Virxen, cando sale para casarse con José, que tiña 25 anos, ela tiña sobre 14, 15, varían duns aos outros, pero entre 14 e 16, el tiña 25. Entonces tiñase que casar con un perteneciente á casa de David. Entonces, para o sacerdote, para saber como xamamos qual era o indicado, foi o que puxo as varas, aquela vara que aparecera florida, pois sería o pretendiente. Entonces, aquí, por exemplo, neste cuadro que é o máis bonito dos desposorios, é o máis bonito que hai na historia da arte, que claro, de Rafael, pero aquí vemos como ao fondo hai algúns que, ao fondo non, ya aquí en primeira fila rompen a vara porque non lle floreceu, porque só floreceu a vara de José. Estes son temas que xamamos que non aparecen nos Evanxelios. Logo xa temos o tema da anunciación. A anunciación sí que si xa temos datos, que é cando se lle aparece o arcángel San Gabriel a María para anunciarlle que concibirá no seu seno e dará a luz a un varón que lle porá por nome Jesús, etc. Entonces, normalmente sempre aparece a Virgen leendo cas escrituras en plan recollido, e o ángel, como xamamos, anunciándolle esa boa nova, e o Espírito Santo. O Espírito Santo está nese rayo que se ve aquí en concreto, porque o Espírito Santo era, como xamamos, a voz que se oía. O arcángel San Gabriel anuncioulle de que a súa prima Isabel, que había concebido un fillo na súa belleza, etc. Entonces María, cando se enterou tamén desa boa nova, foi ao encontro da súa prima. Entonces aquí cando se saludan, e hai tamén esa escena bíblica de que os nenos, como xamamos, alégranse no ventre das nais o sentirse. Entonces, outra característica tamén é que, curiosamente, describe o evangelista esta escena sempre no interior, e os pintores, como lle debe dar máis xogo, pois sempre poñen a escena do encontro, se repasan, sempre están no exterior, porque a verdad dá a nivel estético dá máis xogo. Entonces aquí xa entramos agora no tema do nacimento do neno, que isto xa o trata Lucas. O nacimento do neno normalmente suele ir acompañado tamén coa adoración dos pastores, porque foron os primeiros que chegaron ali e acudiron. Estou falando galego, paseime ao galego e creo que, non sei se... igual non hai, bueno, hai xente que ao mellor non entende, vou a pasar ao castelán. Non me din conta porque, perdón, a interrupción, é que como Rosa me empezou falando galego e eu como cambio dun a outro con moita facilidade, paso ao castelán para que... Bueno, entonces decía que el nacimiento de la Virgen, el nacimiento del niño
van ligados siempre al primer episodio que hay, que es la adoración de los pastores. Con la adoración de los pastores hay un problema, que es que según lo describe en el Evangelio, pues dice que los pastores, el ángel le fue a anunciar que unos pastores que estaban pernoctando y guardando las ovejas al sereno. Entonces, en Belén, en diciembre, no se puede pernoctar al sereno porque hay unas temperaturas muy bajas. Entonces ahí hay una especie de, como digamos, un poco de contradicción. Pero la realidad es que digamos que se acepta así y es así, pero o una cosa o la otra, que no pueden pernoctar. Ahora, el tema de los reyes, voy a poner diferentes diapositivas de reyes para ver un poco la iconografía, porque la iconografía de los Reyes Magos no es siempre la misma. Entonces, tenemos que realmente esto era lo que nosotros vulgarmente, por decirlo de alguna manera, llamamos adoración. El nombre correcto es Epifanía. La Epifanía de los Reyes es cuando se enteran que se le aparece la estrella, los reyes de Oriente, y entonces van junto de Herodes y le dicen que vienen a adorar al niño. Herodes se empieza a preocupar por el tema, y entonces el primer paso es que van a ofrecerle 3. En cuanto a me voy a centrar en lo que nos interesa, que es la iconografía y la representación. Por ejemplo, yo puse aquí algunos. Los reyes fueron blancos hasta la final de la Edad Media, no había rey negro. Los reyes en un primer momento no llevaban coronas, llevaban lo que se llama el gorro frigio, por eso he seleccionado esta escena. Luego, aquí este es de la Edad Media y no hay rey blanco, perdón, no hay rey negro. Esto ya es de casi comienzos del siglo XVI, final del siglo XV, comienzos del XVI, ya tenemos la presencia del rey negro. Y este lo puse también porque esto ya es del 17, pero hay rey negro y aparte cada vez el tema, desde el punto de vista iconográfico, el tema de los reyes cada vez se va volviendo como más lujoso en el tratamiento de las vestiduras, los regalos que llevan. Los regalos son los mismos, los recipientes de los regalos, etc. Entonces lo he puesto un poco así. Otra cosa también es que no siempre hubo, como digamos, dentro de la propia Iglesia, como la aceptación de que eran 3 reyes. No se sabe, es que el evangelista no dice cuántos reyes eran, entonces no se sabe. En un primer momento aceptaron 3. Después hay en unas catacumbas que hay unas epifanías y resulta que en una hay 4 y en otra hay 2, que se cree que fue un poco capricho del artista para que le cuadrara la simetría y así poner uno a cada lado. Son teorías. Y luego incluso en Siria llegaron a tener 12 reyes, porque los adaptaron al concepto de los 12 apóstoles. Entonces tenían 12 reyes. Al final se quedó con el número 3, tampoco, vuelvo a insistir, no hay documentación ninguna. Lo que hay es que, como llevaron 3 obsequios, pues se supone que cada uno llevaba 3. Oro, incienso y mirra. Bueno, esas son suposiciones. En cuanto a la historia, como digamos, de la Epifanía, pues la encontramos tanto en los evangelios apócrifos como también en los otros evangelios, sobre todo en Mateo. En cuanto a lo que parezcan a veces también, eso no tengo aquí detalle, pero camellos o caballos varía. El camello lo introdujeron al principio porque como querían hacer que los reyes venían de lejos, que venían de Oriente, el camello era lo más indicado porque era el animal de referencia en Oriente. Luego empezaron también a meter caballos. Bueno, otro tema que vamos a ver es el tema de la circuncisión. La circuncisión es a los 8 días después de nacer, que era cuando se le imponía el nombre, y se le realizaba el acto de la circuncisión. Los evangelios apócrifos son los que, como dijimos, entran más en detalle sobre este tema que acaecía en el templo y el que llevaba a cabo era el sumo sacerdote. Luego
Esto, tal como lo estoy poniendo, es para el orden que vamos a seguir y, en cierto modo, es el orden cronológico, por decirlo de alguna manera. Está la matanza de los inocentes, que no hay datos históricos. Estudiando la época de Herodes no hay dato histórico ninguno de esa matanza. Es raro que de existir no quedara nada escrito. De todas formas, a nivel de evangelistas es Mateo el único que trata el tema. Y luego también hay que decir que esto de matar al niño que se creía que era, como digamos, un prohombre del futuro y tal, lo encontramos en Moisés, incluso lo encontramos en el propio Augusto de Roma. Moisés también se salvó de las aguas, pero mataban a todos los niños hebreos de esa edad porque al faraón le habían dicho que iba a nacer un hebreo que iba, como digamos, a crearle problemas a los egipcios. Entonces lo mataron a todos, Moisés todas las aguas. De Augusto cuentan lo mismo, que el Senado un año determinado mató a los niños porque le dijeron que iba a nacer un niño que iba a crear una monarquía, etc. Entonces quiero decir que es una leyenda que se repite, por decirlo de alguna manera. Ligado a este tema va el de la huida a Egipto, que es cuando el ángel se le aparece y le dice que Herodes está persiguiendo y que huyan a Egipto. La huida a Egipto también he puesto tres obras, porque la huida a Egipto, muchas veces decimos la huida a Egipto tiene tres representaciones iconográficas. Una, la típica, ¿no?, que es cuando San José con la Virgen y el niño van en el burriquillo. Pero hay otra, que es el paso siguiente, que es que hay bastantes obras de este tema, que es el descanso en la huida a Egipto, que es cuando ahí se explayan los evangelios apócrifos y hablan de la palmera que le da los dátiles, que le hace sombra, etcétera, en el calor del desierto. Y luego hay todavía otro tipo iconográfico mucho más raro de encontrar, que es cuando al cabo aproximadamente como de 2 años, el ángel le vuelva a decir a José que coja a su familia y que vuelva para Israel. Entonces es cuando vuelve, se asientan en Nazaret, porque tenía que cumplirse la profecía de que iba a ser el nazareno, y entonces ahí hace Jesús lo que le llaman la vida oculta hasta el bautismo en que sale a predicar y esos 2 o 3 años que tiene. Y este es el bautismo, que es, unos lo toman ya como vida pública, otros lo toman como fin de la vida privada, pero bueno, es el punto clave. A partir de ahí... Entonces, esto era lo que quería poner así un poco a modo de introducción para que recordaran todo lo que... estos temas que lo sabemos, pero un poco el orden y los diferentes tipos iconográficos que se pueden llevar a cabo con esta información. Entonces ahora ya vamos a Galicia y vamos a ver cómo aplicaban esto a los retablos, que también advierto que a veces es como un poco repetitivo, aunque cambia el estilo, cambia, pero el tema... Pero bueno, una cosa que sí quiero aclarar es que yo no voy a hablar, como digamos, de todo el retablo. Yo utilizo el retablo para sacar estos temas que me interesan. Entonces, en cada retablo voy a sacar los temas que me interesan. Quiero decir que no es un estudio de un retablo, sino es un tema de la iconografía de la Navidad. Entonces, en Galicia, este tema adquiere importancia, sobre todo en el siglo XVI y XVII, que es prácticamente donde vamos a ver los retablos más importantes, porque en ese momento hay, como dijamos, una renovación de los monasterios. Los monasterios, todos los que vamos a ver, prácticamente tienen su origen en el siglo XII. Son monasterios cistercienses, está pues el benedictino de Celanova, etcétera, pero bueno, tiene su origen en el siglo XII. Desde el siglo XII hasta el siglo XVI y XVII sufrieron muchas transformaciones. Y sobre todo los retablos, que es lo más perecedero, pues en el siglo XVI y XVII se llevaron a cabo muchas renovaciones. Entonces, por eso tenemos esta riqueza de retablos y de tema iconográfico de la Navidad. Pero también hay que tener en cuenta que en este momento Galicia fue muy rica en el siglo XVII, sobre todo, finales del XVI, y todo el XVII, Galicia fue muy rica desde el punto de vista artístico y sobre todo tuvo grandes escultores.
pensar en Francisco de Moure, en Castro Canseco, bueno, algunos que vamos a ir viendo. Entonces, ahora precisamente cogí el primer tema, elegí este, que no es un retablo, pero que puede ser un retablo, es la brideira. Bueno, la brideira no es un retablo en sí, pero puede ser un retablo. ¿Por qué? Primero, vamos a ubicarnos la fecha, que es finales del siglo XIII, quiero recordar, y entonces en ese momento se cree que perteneció a doña Violante, que era la mujer de Alfonso X. Doña Violante fue, como digamos, protectora de las clarisas de Allariz, y de hecho hay un testamento en que dona cosas a las clarisas. Entonces, las cortes en aquel momento eran, como digamos, muy itinerantes. Entonces, esto es un portátil, es como un altar portátil, entonces, en cierto modo, puede ser un retablo, entre comillas, ¿no? Entonces, por eso lo quise abrir el tema con esto, y además que es muy bonita y es muy interesante. Es una virgen que se cierra, que no la tengo cerrada porque cuando se hicieron las fotos y eso estaba abierta, y como no le puedes tocar, pues está cerrada, está abierta. Y entonces aquí vamos a coger los temas que nos interesan. Los temas que nos interesan son, curiosamente, pues esos que aparecen en la parte inferior. Preside, como digamos, como tema principal en el cuerpo central la natividad, pero que tenemos que tener en cuenta una cosa que también nos dije antes, que es la posición de la Virgen. La Virgen normalmente nosotros estamos acostumbrados a verla sentada, a verla con el niño, etc. Esto es lo que se llama la postura oriental. En la postura oriental las ponían, como digamos, tumbadas. Esta obra, que es de marfil, estuvo policromada. La peana es de marfil y de ébano, y la obra es de marfil, estuvo policromada, y de hecho podéis apreciar que se conservan restos de policromía. La Virgen tiene un rostro ya muy dulce, muy gótico. Vemos que el que tampoco he comentado antes, el buey y la vaca, son aportaciones de los evangelios apócrifos. El evangelio no habla del buey y la vaca. Entonces, a los extremos tiene que es la Anunciación. Este es el mismo, lo que pasa es que al estar sin ángulo hicimos 2 diapositivas, que además se presta muy bien el ángulo porque da más profundidad a lo que es el relieve, es como más escenográfico. Y entonces está la Anunciación de la Virgen y San Gabriel, ella con el libro, con una mano en plan, como digamos, de saludo, y en la otra con el libro con las escrituras, que es como suele aparecer en la Anunciación. Y aquí es una Epifanía, que es la misma también de diferentes formas. Entonces la Epifanía, vuelvo a lo mismo, el estar así en ángulo le da esa profundidad, pues cierto carácter escenográfico. Y se ven perfectamente los restos de policromía. El siguiente retablo que he elegido es el de la Catedral de Orense. El de la Catedral de Orense llena, como digamos, toda la cabecera, y es de comienzos del primer tercio del siglo XVI. Se le atribuye, porque no está documentado, a Cornelis de Holanda, que había en ese momento 3 que tenían el mismo nombre. Se cree que este viene evidentemente de Holanda, que debió de entrar a través del Camino de Santiago, por decirlo de alguna manera, y luego aquí
se fue, como dijéramos, haciendo diferentes encargos y entre ellos el encargo de realizar el retablo de la catedral. El retablo de la catedral está presidido por la Virgen, que es copatrona con San Martín y que ocupa, como dijéramos, la calle central, y después en las laterales, que son 4, 2 a cada lado, pues narra la vida de Cristo, pero claro, yo excluí todos los temas después del bautismo. Entonces, el enmarque que tienen es un enmarque todavía con ciertas herencias góticas, pero un gótico muy tardío, con mucha filigrana. Y vamos a ver los temas, como dijéramos, un poco ya desde el punto de vista individual. El tema que toca aquí es el tema de... Antes de esto quería hacer una salvedad sobre este retablo, que es interesantísimo y que se conserva muy bien, hombre, se va restaurando, pero muy bien. En el siglo XIX se lo intentaron cargar, porque en el siglo XIX se puso tan de moda el neoclasicismo que esto le parecía una antigualla. Entonces empezó entre la Academia de Bellas Artes de San Fernando y el Obispado, en que había que hacer un retablo nuevo, etcétera. Entonces pidieron proyectos, pidieron presupuestos y decidieron hacerlo. Pero cuando se pusieron a recolectar el dinero, pues no tenían dinero. Entonces, indirectamente, el dinero que iba a ser para cargarse el retablo, al final lo que hicieron fue, como dijéramos, renovar y restaurar el retablo existente. O sea, se benefició al final. Como digo, hubiera sido una pena, pero bueno. En otras iglesias sí que lo hicieron, esas modas que vienen así con tanto furor. Entonces, como digo, vemos aquí que la escena del nacimiento de María. Entonces vemos a Santa Ana en la cama con un dosel, vemos a las parteras, y vemos a la partera, como estamos cambiando a la niña, y el brasero. Ese brasero aparece mucho porque se entiende que, claro, como está recién parida y con un niño pequeño, hace falta calor. Y entonces el brasero sale en muchas representaciones del nacimiento de María. Aquí volvemos. Es que esto ayuda después, yo como me gusta hacer un poco dentro de mis posibilidades de didáctica de todo esto, se dan cuenta como esto de las escaleras, después ayuda que vas a una iglesia y te encuentras a la niña subiendo por las escaleras y no hay lugar a duda al tema. Entonces aquí vemos como la niña pequeña sube ella sola por las escaleras, que es realmente en lo que insisten los evangelios apócrifos. La Anunciación, el retablo está restaurado, quiero decir, desde ese momento, pero bueno, es un retablo que después, cuando decidieron quedarse con él, pues se hizo otro informe y dijeron que el retablo estaba en perfectas condiciones en el siglo XIX. Esta es la visita a su prima Santa Isabel, que carece, como si dijéramos, de perspectiva y de sentido, porque si se fijan ahí a la derecha tiene esa casita ahí que en teoría es una casa, pero que me dio ahí esa casita, y luego que casi la figura que está de la mujer detrás es más grande que la de delante. Hay que tener en cuenta que en estos retablos hay mucho trabajo de taller, porque claro, son obras inmensas, y se cree que realmente Cornelis de Holanda lo que hizo fue las esculturas que hoy están pintadas de blanco, algunas se ven en alguna diapositiva, que están pintadas de blanco porque, como volviendo a la moda esa del 19, del finales del 18 y 19, del neoclasicismo, las cosas de mármol y tal, se cogieron todas esas esculturas y se pintaron de blanco, que en origen no estaban pintadas de blanco. Y un poco esas son las de mejor calidad, se supone que son las de él. Y luego hay mucho trabajo de taller, claro. Y luego
como dijéramos, otra técnica que tenían era que normalmente las piezas peor trabajadas siempre eran las de arriba porque eran las que menos se veían y siempre las de más calidad están en las partes más bajas. Este es el nacimiento del niño, pero aquí también vemos ya que, como decía antes, estaba todo rodeado de esa filigrana que todavía es de finales del gótico, etc. Sin embargo, ahí ya meten la venera, ese frontón, que eso ya, como dijimos, es una moda renacentista. Y esta es la adoración de los reyes. Aquí ya tenemos un rey, claro, estamos en el primer tercio del siglo XVI, ya tenemos un rey negro. Luego otra cosa que a veces aparecen, por ejemplo, el que está, como dijimos, adorando al niño, no lleva la cabeza cubierta. Normalmente siempre el que adora en ese momento lleva la cabeza descubierta o el sombrero en la mano. Por ejemplo, el de la túnica verde lleva un sombrero que es un sombrero flamenco. Luego también otra cosa es el estar genufleso, estar de rodillas para adorar al niño, que es señal de respeto. Aquí tenemos el tema de la circuncisión, que por un lado vemos en algunos personajes, sobre todo esos del fondo, llamémosle cierta rigidez a la hora de trabajarlos, y sin embargo después fíjense en la minuciosidad de las telas, del mantel y del traje, fíjense debajo de la mesa, del traje del alba que lleva el sumo sacerdote, de las patas de la mesa, todo ese detallismo minucioso propio precisamente del arte flamenco, de donde procedía Ornelis. Ahí, aunque no entran en el tema, las esculturas esas blancas que hacía yo referencia. Y aquí está Cristo entre los doctores, el niño entre los doctores, que es que cuando a los 12 años pues, los padres bajan a celebrar en Jerusalén la fiesta de la Pascua y él se pierde, más que se pierde, se escapa, se va, y lo encuentran a los 3 días pues, debatiendo en el templo con los doctores. Y cuando los padres le dijeron, ¿pero qué has hecho? Dice, es que tengo que defender las cosas de mi padre, o ocuparme de las cosas de mi padre, algo así. De hecho, ahí hay un personaje a la izquierda que va con gafas, que lleva los quevedos, el primero de la izquierda. Y luego lo del niño, los 12 años del niño ahí están un poco reducidos, e incluso mismo la proporción. Hay que ver la proporción de los doctores y en proporción de la figura del niño. Y esto es el bautismo, que como el bautismo tiene lugar en el Jordán, pues ya el escultor intenta, como dijéramos, meter paisaje. Entonces vemos la representación del río, de los árboles, etc. Entonces ese es el retablo mayor de la catedral de Orense, que como ven hubiera sido una lástima considerable que no hubiera podido llegar hasta nosotros. Luego, en la propia catedral hay una serie de capillas que volvemos a encontrar temas, a lo mejor no todo un ciclo como puede ser ahí, sino temas un poco aislados. Entonces aquí tenemos en esta capilla del Rosario, que ya trabaja también, esta ya es de finales del siglo XVI, y trabaja Juan de Angés, que era leonés, y tiene
temas relacionados, pero los que nos interesan a nosotros son esos dos que están ahí, esos relieves, porque combina, además se dan cuenta, escultura a bulto redondo y relieves, pero los relieves que nos interesan a nosotros son los que están a ambos lados de la Virgen, que los vamos a ver ahora en detalle, pero para ubicarlos aquí. A ambos lados de la Virgen, que es una anunciación y una visitación, y luego tenemos también en la parte inferior unas pinturas que también vamos a ver ahora, pero que, bueno, para que las ubiquen. Aquí está la Anunciación. Esto ya es un estilo ya es manierista y entonces los gestos caen en cierta teatralidad. Y la Visitación, pero sin embargo ya tienen un tratamiento más clásico. Y luego estas son unas pinturas que son de mala calidad, pero bueno. Es que este señor era un portugués, Arnau Leitão, que sobre todo se dedicaba mucho a policromar los retablos. Los retablos, quiero decir que tienen como tres procesos, ¿no? Uno que es el retablo, ensamblarlo, todo eso, que es lo que llamaríamos casi lo hace un arquitecto, después tiene la obra que es la escultura, etcétera, que la hace el escultor, y después esa escultura va policromada y normalmente no la policroma el escultor, que la policroma un pintor. Y de hecho hay contratos de retablos en que el escultor especifica muy claramente qué pintor quiere que se la pinta, o sea, que se la policrome, porque si no pasa una cosa, puede estropear la obra, si es malo a la hora de policromarla. Entonces quiero decir, y este señor era un portugués afincado aquí que se llamaba pues eso, Arnau Leitão, y como pintor deja bastante que desear, pero bueno, sobre todo le interesaba para la policromía de las esculturas de retablos y trabajaba con escultores conocidos. La circuncisión, y aquí ya el niño más crecidito entre los doctores. Esto a mí es de los relieves que hay de estos temas en la Catedral de Orense, a mí es el que más me gusta. Es muy anecdótico, muy narrativo, pero es el que está en el retablo de la Virgen de Belén, que está, la Virgen de Belén está al fondo allí en el pórtico, no sé si lo recuerdan. Al fondo de todo. Si entras por la puerta principal, a la derecha. Bueno, pues este es una obra de Castro Canseco y también tiene obra de taller, pero tiene una anécdota, es bonito, narrativo, y después tiene la anécdota de que representa la ciudad de Orense, ahí en el ángulo izquierdo. Entonces, pues eso. Y luego intenta, como dijimos, esbozar pues ese paisaje con la arboleda. Luego, por ejemplo, el movimiento de las telas. Vuelvo a decir que tampoco es que sea una calidad mismo del propio Castro Canseco, sea, como dijamos, su mejor obra, pero bueno, es anecdótica, es bonita. Sí, sería la definición, es bonita. No se ve nada, pero por lo menos para que sepan que existe ahí, son unos desposorios. Esto, cuando hicieron la capilla del Santo Cristo, están dos fases. Hicieron primero la fase en donde vemos ahora ahí al fondo el Santo Cristo, y después ya, muy a finales del 17, incluso cogiendo ya algo del 18, decidieron añadirle este segundo cuerpo más, que es ese que rodea exterior. Y entonces ahí ven que hay dos altares. Y entonces ven que en el altar de la izquierda, donde señalo arriba, hay unos desposorios. Las fotos son muy malas, pero por lo menos para que sepa que ahí hay unos desposorios. Y luego, por último,
Estas son las rejas, que ahora están en los laterales, pero que antes estaban separando el coro, y también en todas esas, como digamos, filigranas que van en las rejas, pues hay también temas relacionados con estos. Yo tengo una foto solo, pero es de una iniciación, y es en esa especie de medallones que tiene ahí en los laterales, pero es en el otro. Pero bueno, tiene su gracia, y también este trabajo en una reja tiene su importancia. Están muy difíciles de ver si vas allí, como dijéramos, en la realidad, porque están tan altos que cuesta mucho verlos. Entonces, con esto acabamos la catedral y pasamos pues a Xunqueira de Ambía, por ejemplo. Xunqueira de Ambía tiene un buen retablo. Xunqueira de Ambía también trabajó ahí Juan de Angés, el mozo, y él se formó en la escuela castellana, tiene una formación sólida, y estaba trabajando precisamente cuando después se hizo conocido y lo llamaron varias órdenes religiosas, como veremos, para que trabajara con ellos. Él estaba trabajando en el coro de la Catedral de Orense. El coro de la Catedral de Orense, como saben, es el que sí que se desmontó, pero eso ya fue a comienzos del siglo XX, a comienzos en el año 30 y algo, quiero recordar. Y una parte está en el Santo Cristo. Bueno, pues eso lo hizo Juan de Angés. Y como digo, en este momento los monasterios demandaban ese tipo de escultores, entonces trabajó aquí también. La escultura, como es muy finales del 16, pues es, como digamos, una escultura manierista, como digo, de base y clara influencia de la escultura castellana. Y luego también tiene un programa también muy amplio, porque, vamos a ver, el retablo está, como digamos, es un retablo amplio y rico, porque aquí en Xunqueira también, si buscamos los orígenes del monasterio, pues nos tendríamos que remontar, que había el nombre de Xunqueira, viene de una zona de juncos, había una laguna de juncos, después allí se creó una pequeña capilla, ermita, que iban los ermitaños, etcétera, y eso fue evolucionando hasta llegar al monasterio que es hoy. El retablo este tiene también mucha mano de taller. Entonces vamos a ver lo que nos interesa. Perdón un momento. Nacimiento de la Virgen. Es inconfundible, solo que aquí le ofrecen la gallina, que era la típica comida de parturienta. La gallina, la matrona dándole al niño, el perro, la anécdota del perro, y luego el brasero. Y la santa en la cama. Una cosa de aquí, los fondos son muchos estrellados, hay alguno que mete arquitectura, aquí me estoy refiriendo a Xunqueira de Ambía, pero muchos lo soluciona poniendo ese tipo estrellado. Esta es la presentación, entonces vemos la niña subiendo y los padres. Si vemos ya, por ejemplo, los padres Santa Ana y San Joaquín van vestidos a la manera de la época en que se hizo el retablo, no van vestidos, digamos, a la manera de la contemporánea de ellos. Los esposorios, si se dan cuenta, hay mucho trabajo de taller, son bastante toscos. Pero vemos a San José con la vara, el sumo sacerdote con la mitra, y quizás, si comparamos, la calidad es bastante superior la de la Virgen a la de San José.
a nivel técnico. Aquí tenemos la Anunciación, siempre como esa especie interior. Aquí tenían que observar también cómo ya, estamos hablando ya de finales del siglo XVI, el grutesco, el adorno que lleva arriba, recuerdan esas máscaras que vimos, pues eso, aquí está, que era un elemento simplemente decorativo, no tiene ninguna relación con el tema en sí. Pero como víamos, por ejemplo, en la Dorense, que eran esas filigranas todas góticas todavía, etcétera, aquí ya vemos que va introduciendo, por decir de alguna manera, esos guiños renacentistas, porque esto ya es posterior, claro. El nacimiento, en el fondo aquella es la figura del pastor que aparece tras un vallado. El retablo este está bastante completo, está muy bien, porque hay otros que no conservan la Epifanía, y aquí ya vemos también con un rey negro, y vemos como el que está de rodillas, o sea, el que está, digamos, ofreciendo en ese instante al niño, está descubierto y de rodillas. Y el fondo estrellado, que es una cosa, digamos, que ayuda a diferenciar, porque es lo que le decía al comienzo, que al final estas todas se parecen mucho, hombre, varía un poco la calidad de unas a otras, etcétera, pero también, pues eso del tema de los fondos estrellados abreviaba, porque también ya en otras ocasiones he comentado que si un fondo va más trabajado, tú pagas también ese trabajo. Cuanto más detalle lleve la obra, pero eso fue, digamos, la historia del arte a través de en la pintura, en la escultura y en todo. Cuanto más trabajo lleva, pues evidentemente más se paga. Esta es la circuncisión con la cesta con los pájaros que ofrecían. Si eran pobres, 2 palomas. Esta es la presentación en el templo. Y aquí vemos otro detalle de grutesco en el adorno de la peana donde está el niño. Y otra cosa aquí, bueno, también se ve en este. Este, por ejemplo, tiene labor, como dijéramos, las arquitecturas las trabaja, no recurre al fondo estrellado. Y en el siguiente también. Y esta es la huida a Egipto, que la huida a Egipto siempre suelen representar es como muy anecdótico a San José, que llevaba sus herramientas. En muchas huidas de Egipto aparece siempre San José llevando la sierra, llevando siempre sus herramientas, porque claro, era de lo que vivía. Bueno, entonces ahora ya vamos a San Esteban de Ribadescil. San Esteban de Ribadescil, pues es un monasterio también benedictino que se fundó en el siglo XII. Sufrió muchos avatares, porque sufrió los avatares ya de la desamortización, sufrió los avatares de la guerra de la independencia y después sufrió los avatares de años y años que estuvo abandonado. Entonces, pero bueno, dentro de lo que cabe, bastante bien está. Era, de hecho, el gran monasterio de la Ribeira Sacra, era un poco la referencia de los monasterios de la Ribeira Sacra, y tiene un retablo también muy interesante, que es también de Juan de Angés,
y que es también de finales del siglo XVI. Entonces aquí, como veníamos haciendo los demás, es además un retablo, si fijan, tiene 5 calles, menos en el ático, que se reduce a 3. Como veníamos haciendo en los demás, vamos a centrarnos en los temas que toque referente a lo que nos ocupa hoy. Entonces, aquí tenemos la Anunciación. Las fotos de este monasterio no son nada buenas, pero no pude hacerme con otras. Pero bueno, se aprecia la Anunciación. El nacimiento, con la adoración de los pastores. Y como decía antes, la adoración de los pastores va siempre muy ligada al nacimiento en sí. Hay pocos en que se encuentre la natividad sola. Normalmente siempre aparecen los pastores. Y la adoración. Volvemos a ver el esquema. Es que si se dan cuenta, visto la introducción y quedándonos con esas ideas, nos queda todo para llegar el día que nos apetezca ver un retablo, y con 4 cosas de saber un poco quién es el autor, más o menos la fecha y tal, entendemos el retablo perfectamente. Y esta es la circuncisión. La presentación en el templo. Y el niño entre los doctores. Esto sí que quería ponerlo porque esto es muy reciente, es muy novedoso. Porque a lo mejor incluso alguno de ustedes no lo conocen, porque este se encontró en el 2021. Esto cuando estaban restaurando unos retablos que había de relicarios en San Esteban, pues al moverlos en la pared aparecieron restos de pintura, empezaron a recuperar, había sitios que parece ser que hasta había 7 capas de pintura blanca por encima, y recuperaron una superficie bastante amplia, y entonces una de ellas es esta Epifanía, que es muy interesante. Y entonces, por eso decía yo que es muy novedosa, pero que es muy interesante y que se recuperó muy bien. Esto está desde 1920, desde el 2021. Eso fue, pero la noticia había salido, lo que pasa es que le dieron más importancia, no sé si lo recuerdan, cuando hablaron de los anillos de los obispos. Pues fue ahí, en esa restauración que estaban haciendo. Aparecieron junto con los anillos. ¿Está en una sacristía? No, estaba detrás de un altar que eran unos relicarios. Esto es muy, dentro de lo que cabe, es muy novedoso. Y este es Xunqueira de Espadañedo, que, como saben, es también un monasterio cisterciense, también fundado en la mitad del 12, como la mayoría de ellos, y que la desamortización, dentro de que cabe, no hizo mucho estrago. Entonces tiene un retablo mayor, pero de este tengo poca documentación. El retablo ya como ven es más discreto, y tiene sobre todo
le voy a poner las escenas que se ven más claras porque algunas no se ven bien. También es de Juan de Angés, el mozo, si dan cuenta, trabajó en la mayoría de estos monasterios. Al final tenía que ser el taller, porque las obras son bastante contemporáneas. Entonces tiene esta adoración de los pastores, que, como digamos, sorprende la policromía, pero que luego, si se analiza desde el punto de vista, como digamos, técnico, etcétera, pues sigue manteniendo esa desproporción. No hay, como digamos, fijaros, pues por la cabeza de la vaca y el asno, la figura del niño, pero bueno. Pero estos ya enlazan un poco también, que quizás a lo mejor por ser obra de taller, enlazan mucho con unos tipos de retablos que hay de tipo popular, rurales, llamémosle. Tienen mucha, como digamos, mucha relación. Y es quizás porque a lo mejor esa gente de taller trabajaba. El otro es este, que es la adoración de los reyes, que sigue a la vaca, no sé por qué le hace esa cabeza descomunal, pero bueno, ya es de otra manera, ya está un poquito más proporcionado, pero bueno, es difícil, porque también tienen que pensar que el meter una escena de estas en un espacio muy reducido, recuerdan que estos como digamos, casillas son reducidas en proporción a escenas. Estas casillas a lo mejor pues podían ir bien pues 3, 4 personajes, pero... Y esta es la parte superior porque no tengo fotos buenas, pero que se aprecia lo de la presentación en el templo y la circuncisión. El monasterio de Santa María de Monte de Ramo es un monasterio que sí que sufrió avatares y problemas, tanto por un lado debido al hombre, por la desamortización, etcétera, y por otro lado pues debido también, cierto, indirectamente al hombre, porque fue el abandono que llevó a que la humedad destrozara cosas que luego evidentemente no se pudieron recuperar. Pero bueno, muchas cosas que se dieron perdidas, empezando por el retablo mayor, que nadie calculaba que se pudiese recuperar como se recuperó, ahora está, luce, fenómeno. Entonces fue muy remodelado ya, como digo, del siglo XII, fue muy remodelado en el siglo XVI, y luego, posteriormente, se hizo ya el retablo, que luce de maravilla, teniendo en cuenta todos estos avatares que les digo, porque lo tuvieron que desmontar a mediados del siglo XX, en 1959. Lo tuvieron que desmontar todo porque se estaba pudriendo con la humedad. Y ahora está recuperado y está muy bien. Lo que pasa es que después también hay otras zonas, por ejemplo, sobre todo del coro y de eso, que eso ya es irrecuperable, no se pudo recuperar. Este ya es un retablo ya de la mitad del siglo XVII, entonces es un retablo ya, como ven por las columnas, plenamente barroco. Entonces las escenas que nos interesan son esas dos que están en los laterales, en la parte inferior, que son esa Epifanía y la adoración de los reyes. La Epifanía no tengo diapositiva, pero sí tengo de la adoración de los reyes, que ya demuestra, como dijamos, aunque si se dan cuenta el sentido de espacio no existe, porque las figuras flotan como... pero sin embargo ya la calidad de las figuras, etcétera, ya es barroca, ya es otra totalmente diferente. El sentido del espacio no existe. Pero sí, por ejemplo, se sigue manteniendo el rey genufleso, descubierto, etcétera, el rey negro ya, que ya es un hecho a partir.
Y luego ya el tratamiento de las telas y todo ya es barroco. Y estos son cosas que quedan del retablo, que son de otro autor que se llamaba Alonso Martínez. Perdón, le dije del retablo, no, del coro, perdón, del coro. Estas figuras tienen calidad. Esta es la presentación en el templo. Se cree que el personaje es el sumo sacerdote Simón, que le había prometido el Señor que no moriría sin ver al Mesías. Entonces, cuando vio al niño Jesús, lo reconoció. Y el bautismo. Esto es del coro. Y entonces ya, ahora para terminar, vamos a ver el de Celanova. El de Celanova tiene una larga historia, es benedictino, mientras que los de la Riviera Sacra la mayoría son cistercienses, pero este es benedictino. Aquí lo que es también tardío, ya es de finales, lo que vamos a ver del retablo, que es impresionante, es como digamos no va más del barroco, un gallego en retablos, y es ya de finales es que no está bien documentado, incluso el autor se supone, pero no está, como digamos, puesto por escrito. Y como decía, el retablo es de los grandes retablos, de los grandes retablos barrocos de Galicia o de España. Y luego ya también otra cosa es esas columnas armónicas inmensas, o sea que ya no hay lugar a dudas. Los temas que nos interesan, algunos seleccioné, pero también combina, le voy a mostrar lo que es la iconografía del propio retablo y después los famosos alabastros que se conservan y que son, como digamos, muy curiosos verlos. La obra, como digo, se la atribuye a Castro Canseco, pero se la atribuye porque en ese momento trabajaba por ahí, tuvo encargos de estos monjes, pero no consta en ningún sitio que hubiera él hecho eso, pero seguramente es una obra magnífica, tiene que haber por detrás un gran escultor. Entonces los temas que más nos interesan van, digamos, casi en el ático, la parte superior del retablo, y entonces curiosamente no preside el nacimiento, sino que el que preside es la presentación en el templo, porque hace alusión al Salvador, y es que el templo está dedicado al Salvador. Entonces lo que es la natividad en sí está desplazada a un lateral, y vamos a verlo mejor en detalle, porque aquí está. Aquí ya ven, por ejemplo, la riqueza de la policromía, también es mucho más tardío, se conserva mejor, pero quiero decir, tiene una policromía muy rica, aunque la foto no ayude mucho, pero tiene una policromía muy, muy rica. Luego ya también tiene esa escenografía propia del barroco. Y aquí tienen la presentación en el templo. Y luego ya en el otro extremo es la Epifanía. Y luego lo que sí es curioso, que no sé si alguna vez que fueron allí se fijaron, son en los alabastros que tiene en la parte inferior, y que, como dijimos, también está muy discutido por los historiadores del arte,
porque los alabastros ahora verán, tienen algunos, pero a lo mejor estos no, pero bueno, tienen como una influencia oriental. Entonces unos dicen no, que el propio taller de Castro Canseco los hizo de esa manera. Otros dicen que si vinieron de Filipinas, otros dicen que es que los copiaban de grabados y tenían inspiración oriental. La verdad es que sí tienen inspiración oriental, eso es indiscutible. Pero que no se sabe ni la procedencia, ni cómo llegaron ahí, ni nada. Incluso para datarlos hay discrepancias, unos los datan en el siglo XVII y hay gente, por ejemplo, pues, que los lleva ya al siglo XVIII, pasándose en que no hay noticias en anteriores que hablen de ellos. Cuando parece haber alguna cosa, pero que no dice su procedencia, pero que a lo mejor cita por cualquier motivo, es ya en el siglo XVIII. Entonces, Entonces aquí tenemos la presentación de María en el templo. Estos, si se dan cuenta, están tratados con un detallismo, son muy narrativos también. No, perdón, que fue para atrás. La circuncisión, que está tal cual. La circuncisión, si se fijan, es de las más directas que hemos visto. Todo, luego el detallismo de los objetos de las ofrendas, la policromía de las telas, la matanza de los inocentes, que prácticamente se le he puesto en la introducción, pero no encontramos prácticamente ninguna matanza de inocentes encontramos. Además, el saber captar todo ese movimiento que requiere la matanza, claro, porque es ese terror, pánico, dramatismo. Y luego, como dijimos, el más bello y eso, la huida de Egipto. El niño entre los doctores. Y esto es un retablo que hay en Celanova, que es dedicado a San José y pasa igual que en la Catedral de Orense, que remata arriba con un relieve de los desposorios. Este es un tema que va muy ligado a San José. Y nada más. Entonces, si tenéis alguna duda... Mire, con respecto a unha das figuras que puseches en Xunqueira da Andía, sí. así como, bueno, era simplemente unha parte de arriba dunha figura, que era unha cara que salían ramas pola boca. Un grotesco. Sí, pero eso leí bastante sobre eso, de o Green Man, o Home Verde, que tamén hai na Ventosa. O que? Green Man. Que é eso? A ver, eso, hai varios estudios así de historia do arte ao respecto, que unha persona non sabe moi ben se está destruindo a natureza ou creando a natureza. E se atopa en iglesias de Betanzos, en Aventosa, en varias de Ferreira, é moi habitual nas pías, eso. No. Cando estive na sacristía de Xunqueira, aí hai unha figura dentro da sacristía. Pero eu entendo que eso deben de ser unha especie de leendas, porque esos son grotescos que teñen o orixen, que outro día precisamente no tema dos móviles falamos deso. Eso está perfectamente documentado, ten o seu orixen en Roma, despois pasou ao Renacimento, ao Plateresco, etc., pero non ten ningún... Falaba de precristiano, que eran restos de culturas precristianas, eso. Que va... É que é moi difícil de explicar toda a historia, pero o outro día, curiosamente, saliu toda a historia de como é que iso aparece en Roma, decorando a Domus Aurea, a casa de Nerón, despois iso queda sepultado, despois recuperan nas excavacións a finales do século XV, despois esos dibuxos puxose de moda en Italia, despois a través de grabados chega a España e se estende por toda Europa, entonces no Renacimento convírtese nun elemento decorativo, pero iso non ten nada que ver, quer dizer, non é nada propiamente galego nin parecido, nada, para nada, eso seguro.
Esos son grotescos. Están perfectamente documentados. Entón, ao mellor, pode ser que haya unhas leendas nos pueblos, ao mellor de ver esas mascarós, que moitos son casi como demoníacos, e ao mellor surxen leendas, pero eso está perfectamente documentado, eso é de origen italiano. Falaban deso, pero por todo o mundo, incluso en religións hindús, que viña, falaba todo unha... Non, si hai algunhas cousas que se estenden, pero precisamente o problema dos grotescos, que claro, que xa falamos deles moi ampliamente, agora non podemos falar porque non temos tempo, pero o problema dos grotescos é que non teñen un significado, que se cree que eran cousas divertimentos, polo menos na época dos romanos, pero non sei. Ao mellor é que non nos referimos ao mismo, pero, bueno, esos mascarós, esos son grotescos, e eso ven do Renacimento, non hai dúbida ninguna, eso está super estudiado e super claro. Alguna cousa máis? Nada máis? Bueno, pois gracias por vir.